y distribución también del estudio de este, de pronto, enigmático libro, como lo es el libro de las Revelaciones. En la primera parte se estudiaba todo el capítulo primero, en el cual se decía que se concentraba en analizar todas las cosas que has visto, todas las cosas que has visto, le dijo el Señor a Juan, quiero que las escribas. Y esas cosas que había visto eran aquellas que se concentraban de manera específica en la persona de Jesús. Luego, en la segunda parte, que abarca los dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, será acerca de todas las cosas que son, hablando ya de una manera muy puntual a cómo estaba la iglesia para aquel entonces, cómo estaban las 7 iglesias. Y en la última parte son las cosas que sucederán pronto, las cosas que serán, las cosas del porvenir. Y eso estará desde el capítulo 4 hasta el capítulo número 22. Sí, así que, mi amado, esperamos en Dios el día de hoy poder culminar la segunda parte, y si así Dios nos lo permite, nos da vida y nos da salud, pues estar en el próximo domingo analizando las cosas que sucederán. Aquí es donde muchos, mi amado, de pronto tienen el gran interés de saber ¿y qué será de mañana con nosotros? ¿Qué será de este culto? Eso lo estaremos ya tocando Dios mediante desde el próximo día domingo. ¿Sí? Así que concentrémonos ahora en el capítulo número 3, en la última parte. Recuerde que ya analicé la primera parte de la iglesia de Laodicea. Vamos a hacer obviamente un breve recuento, pero vamos a continuar para poder terminar el capítulo número 3, refiriéndonos a la iglesia de Laodicea, la última de estas 7. Venga conmigo pues a la escritura, vayamos de manera directa al precioso libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Acompáñenme por favor al capítulo número 3. Versículo, voy a leer nuevamente desde el verso número 14. Verso número 14. La enseñanza pasada se la dio hasta el versículo número 17, pero igual vamos a leerlo todo, para poder tomar relación en la enseñanza. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice el Espíritu Santo, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y obviamente del Espíritu de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17, ¿podríamos leerlo? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, pongamos todo esto en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe a toda verdad. Padre, en el dulce nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. En esta hora ponemos delante de ti, mi Rey, Padre, todo cuanto desde este altar pueda, Señor amado, salir para nuestros hijos. Y para, obviamente, Señor amado, aquellos que no conociéndote anhelan conocerte. Suplico, mi Dios amado, Padre, en este momento, mi Dios, que nos proveas de tu buen espíritu y de tu buen conocimiento para que, Señor amado, toda la iglesia pueda ser edificada. Señor amado, oh Dios, y que de esta forma, Padre, tanto los que hemos venido a buscar diariamente como aquellos que venimos hasta por primera vez, Señor, todos podamos recibir la misma bendición espiritual, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios, Señor amado, que abre siempre tus brazos y nos tomas para poder, obviamente, derramar sobre nosotros de tu amor, de tu perdón. Gracias, Señor. Padre, edifícanos como solo tú lo sabes hacer, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, mi amado, queriendo simplemente estar
un vistazo así, porque, insisto, ya fue predicado la semana pasada, y si acaso usted dice, hermano, pero quisiera estar enterado de aquello, entonces va a tener que visitar el YouTube y nuestro canal de YouTube, y ahí poder ver en mi casa, será llamada Casa de Oración o Casa de Oración Ecuador, y ahí usted entrará en el YouTube y verá el icono de la iglesia, la cual es semejante que está aquí a mi espalda. Sí, y ahí usted encontrará todas las predicaciones actualizadas. Semana a semana estamos subiendo todas las enseñanzas y están distribuidas en orden por libro, así que no hay cómo perderse. Ahora, mi amado, ¿qué estaba aconteciendo con la iglesia de Laodicea? Ya hemos visto, ¿sí?, históricamente cuál era, diríamos, el impacto que tenía, ¿sí?, esta ciudad en medio de la sociedad romana, porque recordemos que todas estas ciudades estaban bajo el yugo romano. Sí, esta ciudad de Laodicea era muy popular, ¿sí?, sobre todo porque era al igual que muchas otras ciudades, era una ciudad bastante comercial, una ciudad que comercializaba diríamos así, mucha materia prima. Pero también la ciudad no solo era reconocido por ser una ciudad, insisto, pujante en cuanto a las finanzas, sino que también era una ciudad que recibía agua a través de conductos especiales, y sobre todo, a diferencia de nosotros, que para poder recibir agua en nuestras casas utilizamos tuberías subterráneas, ¿sí? Esta recibía su agua por medio de canales aéreos. Hacían torres y por encima de esas torres había hondonadas, y por allí venía desde la ciudad de Hierápolis hasta la ciudad de Laodicea, que eran ciudades vecinas y que tenían, pues, llamado hermano, sí, estas ventajas y esta infraestructura muy moderna para su época. Que tanto así, inclusive, si usted puede hurgar un poquito en el internet, hasta las podría identificar, que hasta el momento existen ciertos vestigios de este tipo de infraestructuras. Ahora, este tipo de agua, sobre todo, venía de esta ciudad, pero también, llamado hermano, se aprovechaba, sí, que la ciudad, sí, gozaba de cierto tipo de manantiales que daban lugar como para que la Odisea sea una ciudad también curativa. En ella, mi amado, se experimentaban los baños especiales de agua fría, de agua caliente, que eran las más usadas para poder recibir, digamos, tratamiento medicinal. Como yo lo dije la semana pasada, aún en la actualidad el agua con hielo, ¿sí?, agua helada, sirve como terapia para poder relajar sobre todo la tensión muscular. También el agua caliente, mi amado, ayuda sobre todo a desinflamar. Esto, mi amado, sí, hacía que la ciudad fuese una ciudad muy buscada, y por ende, mi amado, sí, todo esto hacía también que dentro de cada hogar de la Odisea haya mucha fluidez económica. Era una ciudad bastante pudiente y no había prácticamente pobreza, a diferencia de otras iglesias, sí, que se estaban escudriñando. La Odisea era una ciudad muy, diríamos así, muy lucrativa. Ahora, juntamente con el crecimiento de la ciudad, también creció prósperamente la iglesia. Y eso, mi amado, hasta cierto punto le trajo muchísima comodidad y holgura financiera. Y la iglesia se volvió, diríamos, un lugar muy sobresaliente en cuanto a jerarquía. Ahora, cuando el Señor toma la carta que describe desde el verso 14 hasta el versículo 22, hermano, el Señor va a presentarse, insisto, como aquel que utiliza las palabras muy usadas dentro de la iglesia, como un amén, de pronto como un aleluya, como un todopoderoso. La utiliza como carta de presentación, pero de jerarquía. Ya eso lo hemos analizado. Más adelante, mi amado, el Señor va directamente a la crisis de la iglesia. La Odisea era una iglesia, insisto, una iglesia moderna, una iglesia pudiente, una iglesia que infraestructuralmente hablando, sí, era envidiable. Es como de pronto, no quiero tampoco que se me malinterprete, sí, pero es como, podríamos decir, como una mega iglesia. Una iglesia grande, una iglesia de las cuales hoy por hoy tenemos también dentro de nuestra ciudad puntos referenciales o iglesias referenciales que destacan no solamente por nombre, sino también por infraestructura. No sé, amado, no es que, insisto, cuidado, me va a malinterpretar y va a decir, el pastor está diciendo que esa iglesia tal es la iglesia de la Odisea y se vive al infierno. No, cuidado.
Mi amado, pero hay iglesias reconocidas y muy bonitas, de hecho. Por ejemplo, está La Roca, que es una iglesia muy grande también y tiene infraestructura muy llamativa. Está también la iglesia de Bruno Inicio Cristiano, que es una mega iglesia con una estructura bastante grande. Está la iglesia posiblemente de acá en las Asambleas de Dios, que es una iglesia bastante grande también y que alberga muchísimo pueblo. Bueno, entre otras, todavía la iglesia de Israel, que está ubicada, como dicen algunos, en barrios pelucones, pero bueno, el Señor quiso levantarla ahí y Dios bendiga a tales iglesias. Ahora, insisto, cuidado, lo va a confundir con lo que yo quiero decir. Solo estoy ilustrando la enseñanza, nada más. Ahora bien, mi hermano, la Odisea era una iglesia muy, insisto, muy a la altura de la ciudad. Iba acorde a la ciudad en crecimiento y en todo. Pero la iglesia, mi amado, adoptó penosamente un sistema distinto a lo que el Señor quería que se implante como iglesia. Y aquí es donde el Señor tomará las virtudes de la ciudad para denigrar la labor de la iglesia. Qué tremendo, mi amado hermano. Dios tomará, insisto, las virtudes de lo que pasaba en la ciudad para denigrar, sí, a la iglesia. Dirá cualquiera, pero ¿cómo es posible que el Señor avergüence a la iglesia si el Señor no avergüenza a nadie? Bueno, eso es una forma de decirlo. Mi amado hermano, pero cuando Dios ve que hay pecado en la iglesia, Dios no solapa el pecado, no alcahueta a sus hijos. El Señor no alcahuetea a sus hijos, el Señor también desnuda, ¿sí? Posiblemente os saca a la luz del pecado oculto. Y eso es lo que hace el Señor. En el versículo 15 le dice, yo conozco como tú eres, conozco tus obras. Y ahí le compara con los atributos que tenía la ciudad, diciéndole, no eres fría, y no eres tampoco caliente. Yo ya expliqué esto la semana pasada, sí. Pero como veo muchas caras nuevas, voy como correcamino hasta llegar al versículo en cuestión para poder predicar o para poder enseñar profundamente. Sí, mi querido hermano, no es que ser frío ni ser caliente era ser más o menos espiritual. Eso yo ya lo expliqué. Sí, el hecho de que el Señor le haya dicho, no eres frío, no le está diciendo, ay, quiero que seas frío espiritual o quiero que seas caliente espiritual. Esto nada tenía que ver con espiritualidad. Amén. Ven por acá. ¿Sí me están viendo? Listo. Mi amado hermano, si esto nada tenía que ver con espiritualidad. Y eso es lo que se ha muy mal interpretado, aún en nuestros tiempos, mi querido hermano. Porque mucha gente sopesa y piensa que cuando el Señor le dijo a la iglesia que no era ni fría ni caliente, entonces el Señor está de pronto rechazando lo frío y aceptando lo caliente. Pues no, déjeme decirle que no. Sí, la Odisea no tenía problemas ni de frialdad ni de calentura. Amén. Esa no era la idea. La idea era rescatar que tanto lo frío como lo caliente, en cuanto a sus ventajas medicinales, era algo muy favorable. Pero que la iglesia no podía penosamente vislumbrar ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Son expresiones a la verdad, como las que usted podría utilizar diciéndole a alguien de pronto en lo laboral, oye, tú no eres ni chicha ni limona. Es decir, no sabe o no eres útil para nada. Entonces, es lo mismo lo que le dice el Señor a la iglesia. Tú no eres ni frío ni calor. ¿Sí? No sé, como a veces en casa también pasa esto. Este no sirve ni para hacer ni un arroz. Hasta el agua se le quema. Entonces no sirve para nada en cuanto a las artes culinarias. Entonces el Señor toma eso y le dice, la Odisea, tú no sirves para nada. Porque si fueras fría, porque el Señor anhelaba que fuera fría, pero en el ámbito espiritual, obviamente, hablaba de otra cosa. Pero Él desearía que ya la Odisea sea fría, para que por lo menos tenga algo con que contribuir, no a la salud física, sino a la salud espiritual. O que fuese caliente, como el agua termal caliente que también tenía a sus usuarios, para poder sacar ventaja de ella. Pero no era ni lo uno ni lo otro. Y va obviamente al punto medio. Le dice, tú para mí eres una iglesia sin ningún tipo de beneficio. Te encuentras prácticamente en la mitad. Y claro, si usted me lo dice a mí,
ninguno de nosotros viniera de pronto cansado, queriendo refrescarse, pedir en casa un vaso de agua tibia. Jamás. Quien más pediría o de pronto un vaso de agua y si fuera posible hasta con cubitos de hielo en el interior, fría para poder refrescar. O de pronto, como para poder acostarse, tomarse un café bien caliente, un té de manzanilla bien caliente para poder también. Ahora me dicen que la noche está haciendo frío. Bueno, los hombres somos más calurosos y creo que no se siente, pero las mujeres, por lo menos cuando vienen aquí al culto, ya quisieran tener allí en la entrada una tetera y estar tomando algo caliente por el frío que hace acá adentro. Pero, mi amado, ¿a dónde quiero llegar? La condición de la iglesia estaba totalmente destruida. La condición de la iglesia. De hecho, yo le había mencionado la semana pasada y se predicó bajo este título: la Odisea, un pueblo juzgado. La Odisea había sido juzgado. Había sido dado como el juez en medio en este caso, pues, del tribunal, había sido sentenciado. La Odisea era un pueblo juzgado, un pueblo que Jesús ya lo había encontrado culpable. Ahora, ¿en qué consistía su problema? En el versículo número 17, llamado, comenzamos primeramente detectando el primer mal. La iglesia pensaba, como piensan muchos cristianos, que está bien. Como aquel que nunca se congrega y es dominguero, y cuando digo dominguero, no me refiero, no quiero de pronto deteriorar o pegarle a su susceptibilidad. Me refiero al dominguero sin compromiso espiritual. ¿Amén? A ese tipo de dominguero me refiero. A los que no tienen compromisos espirituales. Hay mucha gente que viene solo los domingos por cuestiones de tiempo, pero entre semanas está enchufado con Dios. Amén. Porque también quiero ser muy cauto al decirle que mucha gente puede venir de lunes a domingo, pero está totalmente desconectado de lo espiritual. Es decir, que no hay garantía de que el que más viene a la iglesia, alguien se va a encontrar a favor. No, mi amor hermano. Esto se trata de tener una comunión diaria con el Señor. Sí me estoy dando a entender, pero no soy claro al respecto, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermano, estaba totalmente desenchufada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, según la óptica de quien fundó la iglesia, que fue el mismo Señor, ellos tenían tenían un falso concepto de sí mismo. No hay cosa más terrible que uno mismo vivir engañado, tratando de decirle o de convencer a la gente que yo soy algo que por fruto no lo soy. Como alguien que se venda diciendo que es honesto, pero siempre anda agarrando a la gente. ¿Me entienden? Alguien diciendo que es trabajador y que es esto, pero es un palo que se levanta a las 12 del día y que no sirve para nada. Entonces, la iglesia de la Odisea se quiere, autoconvencer de que ella es algo distinto a lo que Jesús ha detectado. Entonces, es como que el médico te diga: caballero, usted está enfermo. Usted dice: no, yo no estoy enfermo, pero los exámenes dicen que usted tiene colesterol. Sabe que tiene triglicéridos, sabe que tiene azúcar, sabe que tiene esto, sabe lo. Entonces usted dice: a ver, ¿quién está diciendo la verdad? ¿El médico o yo? Ahora, si usted es consciente y quiere ser técnico, no le crea al médico, ni se crea a usted mismo. Créale a qué cosa. ¿A qué? A los exámenes. Entonces, el Señor ha examinado a la iglesia y le dio la prescripción. Y le dijo: tú estás mal. Tan mal estás que tú dices, versículo 17, que eres rico. Pero no solamente en una riqueza económica, que sí lo era, por cierto, por las antecedentes que ya se dieron, sino que también, mi amado hermano, que ella había obtenido su riqueza a través de su esfuerzo, es decir, a través de su propia competencia. Yo di un texto de referencia bíblico, miren, estoy como que repitiendo todo, sí, pero voy más rápido, obviamente, para alcanzar el estudio de esta semana. Cuando tú vas al libro de Oseas, que te di, me recuerdo la referencia, ven rapidito, por favor. En el libro de Oseas, capítulo número 12,
Libro del profeta Oseas. ¿Dónde está Oseas? Ahí, entre Génesis y Apocalipsis. Así que encuéntralo rápido. Pegado al libro del profeta Daniel. ¿Lo tiene? En el libro de Oseas, ya no el mismo chiste de la semana pasada para no escucharse feo, ¿no? El libro de Oseas, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 8. ¿Lo tiene, querido hermano? Leo, hoy quiero añadir algo más. Leo desde el verso 5. Oseas capítulo 12, verso número 5 en adelante. Dice aquí, mas Jehová es Dios de los ejércitos, o el Dios de las batallas. Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, es decir, búscalo, ¿sí? Guarda misericordia, juicio, y en tu Dios, ¿qué dice? Y en tu Dios confía siempre. Es decir, en pocas palabras, no confíes en ti, confía mejor en Él. No confíes en tu fuerza, confía en la de Él. Pero, ¿qué ocurrió? Versículo número 7. Aquí Dios va a confrontar a una tribu de Israel, la cual, algo semejante como la Odisea, era muy próspera. ¿Por qué? Porque era una tribu de entre las 12, era una tribu que se dedicaba mucho a la comercialización, en este caso sí, de productos. Y dice, mercader, le dijo el Señor a este, ¿sí? Mercader que tiene en su mano, y por eso había prosperado, tiene en su mano ¿qué cosa? Tiene el peso, es decir, tiene la balanza, pero la balanza la tiene ¿qué cosa? La tiene falseada. La tiene como a veces pasa. ¿Cómo le ha pasado que ustedes van a comprar donde la pizzería de la esquina, ¿verdad? Y les dice, déme una libra de arroz, ¿verdad? Por lo general, cuando está falseada, en este caso la balanza, no le ponen el plato en la balanza. Siempre lo tienen fuera de la balanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están asumiendo que dentro del peso de la libra también está ahí incluido el peso del plato. Y ya por ahí le están robando, le están hurtando, sería el término correcto, le están hurtando por lo menos sus 4 onzas. ¿Verdad? Entonces, llamado, esto hacía Efraín. Tenía siempre engaño a la hora de pedir su producto. Decía, mercader que tiene en su mano peso falso, amador, dice aquí, de opresión. Y Efraín, mira lo que dijo, es que se la quiere la tribu. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, le dijo. Amén, mira su concepto. Ciertamente he enriquecido y aún más le dice, he hallado riquezas para mí. Y mira, nadie hallará, mira lo que él declara, nadie hallará o nadie encontrará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ahora, él confiaba, esa tribu confiaba en que todo lo que él lo había hecho, claro, equivocadamente, pero todo lo que él había hecho, mi amado hermano, era simplemente sacar provecho. Y que nadie podría en algún momento recriminar todo lo que él había realizado. Mi hermano, lo mismo decía la iglesia de la Odisea, de sí misma. Cuando uno vuelve al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 17, ella decía, yo soy rico y ojo, y yo me he enriquecido. Es decir, lo he hecho a pulso de mi labor, de mi trabajo. Puede ser que sí, pero ese no es el fin de la iglesia. La iglesia no ha sido puesta o no ha sido fundada por Dios, y esto sí quiero dejarlo muy bien aclarado, para llenarnos los bolsillos. Ni los que la dirigen o los que la presiden, ni tampoco quienes acuden a una iglesia. De ahí que se pega con mucha fuerza, no me quiero meter en esos ámbitos, pero se pega con mucha fuerza tan trillado de pronto frase acerca del mensaje o el evangelio de la prosperidad.
La iglesia nunca fue creada para que la iglesia enriqueciera, jamás. ¿Por qué? Porque penosamente el dinero es una de las fuentes más peligrosas que pueden dañarle el corazón al pueblo y a quienes también lo dirigen. No con esto tampoco estoy diciendo de que la iglesia debe de ser un centro en el cual las paredes se vengan abajo, los hermanos anden con ropas rotas, con zapatos por ahí saliendo de los dedos, por en medio de la suela. Tampoco es así, mi amado. Pero el Señor, con lo justo y lo necesario que nos dé, nos mantenemos felices. Amén. Porque nuestra verdadera riqueza no está acá, está allá arriba, junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Qué bueno saber. Esa falsa prosperidad, mi amado, le costaría justamente, de parte de Dios, le costaría lo más importante en esencia, la presencia de Dios en esa iglesia. La Biblia dice en el verso 17 que ella también decía, no tengo ninguna cosa necesidad. Y más bien el Señor, luego de haberla desnudado, le dice, no sabes. Qué curioso, la iglesia no sabía de esto. ¿Qué cosa es lo que no sabía la iglesia de la Odisea? No sabes que tú eres, mi amado hermano, y aquí enumera en una lista de 5, enumera sus 5 males. Primer mal, era una iglesia que, a diferencia del término bienaventurado, que implicaría muy dichosa, muy feliz, era una iglesia totalmente desventurada. Lo opuesto a lo bienaventurado. En vez de ser una iglesia muy favorecida por parte de Dios, era una iglesia totalmente olvidada de parte de Dios. Ojo, digamos así, su bienaventuranza no venía de Dios, venía de su propio bolsillo, porque habían confiado en su propia fuerza. Dios nos tenga muy distante de decir que todo esto se levanta por medio de nuestro propio trabajo. Mi amado, esto, sobre todo en este lugar, mi amado, vivimos porque Dios es bueno y Dios nos aguanta cada día y nos sustenta, y en la oración encontramos, sí, diríamos, un pastor donde apoyarnos. Si caemos de eso, mi amado, la iglesia aquí no tendría ningún valor. Esta iglesia había sido ya pesada y se había encontrado que era una iglesia desventurada. Insisto, lo opuesto a lo bienaventurado, lo opuesto. Es decir, que no era muy dichosa, al contrario, era una iglesia totalmente, amado hermano, ante los ojos de Dios, entonces una iglesia desdichada. Aun cuando ellos pensaban que era la iglesia más feliz de la tierra. Diría cualquiera, un hogar es feliz cuando está la cuenta del banco con un equivalente del cual me pueda sentir tranquilo, y dentro de la casa tener todo lo necesario sin que me falte nada. Diría cualquiera, Dios me ha bendecido. Pues a veces, mi amado hermano, las apariencias engañan. No todo lo que viene revestido de bendición viene necesariamente del Creador. Cuidado, mi amado, no te engañes. Recuerda lo que se le dijo a Efraín. Ella dijo, yo también me he enriquecido y ahora sí nadie me puede decir o criticar absolutamente nada. Pero, hermano, la iglesia, al igual que Efraín en su debido momento, fue severamente alertada y sancionada. Segundo, la iglesia había caído, mira, contradictoriamente, en una situación de ser considerada como una iglesia miserable. Bueno, siempre será, y creo que tengo también la costumbre de comenzar a buscar ciertas palabras llamadas en cuanto a significado, pero ¿qué es lo que usted entiende por miserable? Apunte, porque creo yo que siempre ayudará a entender un poquito más la Escritura. Cuando hablamos en este caso, de lo miserable, ¿hablamos de qué? De una condición. ¿Condición de qué? Una condición sí que alberga junto con ella la situación. Ahora, ¿cómo lo define? Ojo, ¿cómo lo define un diccionario? Dice que lo miserable es la condición o situación de pobreza, carencia o necesidad.
especialmente, obviamente porque se entiende aquí en lo económico. Pero eso, bajo la óptica de Dios, no se limitaba, o de hecho ni siquiera contemplaba lo económico, porque la iglesia económicamente era pudiente, era rica. Su miseria nada tenía que ver con su lujo externo. Si lo quisiera plantear a tiempo actual, de pronto en la iglesia todos los miembros tenían carro, casa propia. Todos tenían buen monto de dinero guardado en el banco. Todos venían con carros, ojo, no me va a malinterpretar. No quiero satanizar ni los carros, ni la vivienda, ni los ternos, ni los zapatos de marca. Al contrario, si Dios te quiere bendecir con zapatos de marca, con un buen carro, una buena casa, mi amado, no somos ignorantes para decirle al Señor, Señor, no, yo no quiero vivir en casa porque a mí me gusta pagar arriendo. Sería zafado de la cabeza, pero si Dios me da la posibilidad de tener casa, pues qué bueno, si me da carro, qué bueno, si me quiere poner zapatos de marca, qué bueno, pero en Dios yo debo de tener, mi amado, la suficiente madurez para aceptar los zapatos de Adidas y los zapatos menos. Amén. Porque a veces Dios, como se predicaba hoy en la mañana, a veces Dios pone un pavo en la mesa, pero también a veces pone un huevo frito. Y a ambos tengo que darle la misma gratitud porque ha sido Dios quien lo ha puesto ahí. Amén. Y mi corazón debe estar y sentirse más satisfecho por él. Ahora, pero la miseria de la iglesia no consistía en dinero, sino en su situación con Dios. Era miserable para Dios. Y eso sí, mi amado, ten mucho cuidado de tener la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Nosotros no somos una iglesia, o no deberíamos de ser, hablando de condición general, no deberíamos de ser una iglesia, mi amado hermano, que se deje guiar por apariencias o por los comentarios de los hombres. Que debemos de guardar el testimonio para que los hombres opinen lo mejor posible de nosotros, claro que sí. Pero, mi amado, usted y yo no podemos vivir nuestra vida cristiana por el qué dirá de la gente. ¿Sí? Si usted, Dios, obtiene su aprobación, siéntase con eso el hombre más feliz, la mujer más dichosa de esta tierra. Ahora, la iglesia había caído, insisto, en desventuranza, una iglesia miserable, una iglesia pobre. ¿Pero en qué sentido pobre? Mi amado, ya el Señor habría dicho en el Evangelio según San Mateo, bienaventurados los pobres, pero de espíritu. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿A qué implica la pobreza de espíritu? ¿Sí? Eso implica a lo que se deriva o a lo que se sobreentiende de lo que puede venir de una pobreza. Por ejemplo, a través de la pobreza viene necesidad. ¿Verdad que es así? Materialmente me refiero. Sí, cuando hay pobreza hay necesidad. Pero cuando se habla de pobreza de espíritu, se habla de que también hay una necesidad, pero no de comida, no de pan, no de dinero, sino una necesidad de querer ¿qué cosa? Alimentar y enriquecerse de lo espiritual. Pero la Odisea no era una iglesia rica en espíritu, sino que era una iglesia que había caído en calamidad de pobreza espiritual. Y adicionalmente era ciega, no veía, era indiferente frente a todo y aparte estaba totalmente desnuda. Qué curioso. Diríamos de terno, con corbata, con vestidos, de pronto las mujeres, bien encadenadas, bien pomposas, pero para el Señor toda la iglesia estaba desnuda. Yo sé que todo esto son aspectos sobre todo espirituales. Y lo vamos a ir hilando fino, por supuesto que sí. Ahora, cuando vamos, mi querido hermano, a este poderoso pasaje del versículo número 17, sí creo que es necesarísimo de hecho, considerar algunas situaciones. Primer punto, mi querido hermano, quiero que me acompañe y venga conmigo y veamos algo especial. En el libro de Oseas, mira que di una referencia, pero en otro texto bíblico. Ven conmigo, por favor, al libro de Oseas,
En el capítulo número 2, pero versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Delante leíamos que era el capítulo 12, verso 8. Ahora vamos al capítulo 2, versos 8 y 9. Voy a topar algunos aspectos aquí. ¿Lo tiene? Dice ahí, por ejemplo, y ella, hablando de la ciudad, que el Señor en su debido momento había rescatado para sí, pero todo el pueblo se había desbocado. Mira lo que el Señor le dirá a esta ciudad. Dice, y ella no reconoció, hablando de su pueblo, ella no reconoció, mira, que yo le daba. Mira cómo Dios hasta cierto punto toma una postura de reclamarle. A veces el hombre tiene esta postura, claro, pero lo dice con orgullo y con malicia. Pero Dios, de modo, lo recalca para poder entrar en razón. ¿Y qué le dice? A ella, dice ella, no reconoció que yo le daba el trigo, que yo le daba el vino, yo le daba el aceite y que le multipliqué también, ¿qué cosa? Le multipliqué la plata, le multipliqué el oro, que ellos, amado, ¿qué uso le daban? Aquí está lo terrible. ¿Qué uso le daban? Se lo iban a rendir en gratitud ¿a quién? Es decir, Dios enriquecía a su pueblo y estos malagradecidos iban y lo invertían o lo gastaban o lo dedicaban a un Dios pagano, a Baal. Eso es como para que nos demos una idea. Eso es como que el Señor te bendiga en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y a la primera oportunidad que tú pudieras honrar, como también lo dice el Señor, que si deberíamos de honrar a Jehová con nuestros bienes, dale, mi amado hermano, y qué sé yo, en una fiesta, en una salida, gaste 100, 200, 300 dólares, que no digo que está mal. Si Dios te lo permite y lo puedes hacer, hazlo. Pero cuando te toca ofrendar o te toca dar algo para el Señor, te metes una mano al bolsillo y botas 25 centavos en la ofrenda. ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! Y eso Dios le reclama al pueblo. Solo topé el ejemplo de la ofrenda. No digo que, hermano, hoy tiene que animar bastante. No, eso es usted y su corazón y el Señor. Eso sí, no da el que tiene, da el que ama al Señor. Eso está muy bien definido. Pero este pueblo, mi amado, Dios le dijo, yo te di el trigo. Yo te di la capacidad de poder sembrar ese trigo. Yo te he dado el vino, te he dado el aceite y te lo he multiplicado. Pero sin embargo, luego de haberte dado todo esto, juntamente con la plata y el oro, ofrecen a Baal. Y dice, por tanto, aquí el Señor es donde nos agarra del pescuezo. Y eso es lo que iba a hacer con la iglesia de la Odisea. Mira cómo Dios le recrimina. Dice, entonces, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo volveré. Y ahí cuando clamamos, dice, ¡ay, Señor, qué está pasando! Y dice, volveré, tomaré mi trigo a su tiempo. Voy a tomar también mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir tu desnudez. Es que Dios, mi amado hermano, créeme, cuando el hombre se aparta del Señor, el Señor, créeme, y lo digo hasta por experiencia, el Señor no es que te corta todo de golpe, porque como nuestro Dios es muy misericordioso, y no quiere, como lo dice también en el Nuevo Testamento la palabra, Él no quiere la muerte, en el Antiguo Testamento, Él no quiere la muerte del que muere, ni tampoco, llamado el Señor, como algunos dicen que retarda de pronto hasta dar el pago, sino que Dios es paciente, dice la Biblia. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor nos da piola, como decimos nosotros. Y nos apartamos a veces en la mejor época de nuestra vida cristiana porque hemos prosperado mucho, en todos los sentidos. Y decimos, ¡ay, qué bueno! Dios me ha bendecido, Dios me ha multiplicado, entonces ahora sí a vivir la vida. Y nos olvidamos de Dios. Y Dios dice, pero hijo, ¿qué te he hecho yo? Yo te bendecí no para que te vayas allá afuera, sino para que disfrutes de lo que te he dado
juntamente conmigo. Amén. Conmigo, por lo menos multiplica, esto multiplicado, disfrútalo con tus hermanos, con tu familia, con la gente que ha estado orando por ti, que ha estado junto a ti en las buenas y en las malas. Pero no nos olvidamos del Señor. Y ahí, mi amado, el Señor dice, está bien, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Voy a tomar todo lo que yo te di. O por lo menos vas a comenzar a sentir que de a poco te cierro la llave. Qué lindo es cuando Dios bendice y la llave, pero la llave abierta, ¿no? Cuando dice, ay Señor, el Señor me ha bendecido por todos lados. A veces suele pasar, que llegan ciertas fechas importantes, mi amado, y todo el mundo te obsequia algo. Y tú estás contentísimo, ¿verdad? Regalo por aquí, regalo por allá, todo hasta te encuentras los regalos. Hay un regalo de sueldo. Pero qué triste cuando llega una fecha importante y simplemente dicen, hermano, Dios le bendiga. Para el otro año. No hay. Llega Navidad, no hay canasta, para el otro año, estamos mal. No se vendió este año, no hay utilidades. Al contrario, el sueldo de 400, ¡pam! Y ahora te lo bajan a la mitad, 200. Y tú dices, ¿cómo vivo con eso? No sé, ese es el sueldo y punto. Entonces, mi amado, esto es castigo de Dios. Cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 3, el Señor, mira, luego de que detecta el mal de la iglesia, también, eso es lo bueno de Dios, a diferencia del dedo acusador de los hombres. Dios no solamente encuentra el mal, sino que da la receta de la medicina. Y eso hay que saberlo aprovechar. Mucha gente simplemente podría estar a tu lado solo para cuestionarte, criticarte y hacerte pedazos. Pero tenemos un Dios tan bueno que una vez que detecta el mal, que de seguro nos lo va a decir en la cara, el Señor tiene como punto de honorabilidad es que nos quiere ayudar. Porque más allá de cualquier otra cosa, la Odisea sigue estando en la diestra. ¿De quién? De su Señor. Sigue Él siendo, llamado, el que maneja las cuerdas de cada una de las iglesias. Y es verdad, hay iglesias como ya hemos visto, como Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, todas son las iglesias, todos tienen algo que reprochar, excepto una que otra. Pero de ahí el denominador común es que las iglesias están muy mal, en este caso estructuradas, están funcionando no como Dios quisiera. Pero a cada una de ellas el Señor le detecta el mal, pero también les da la receta de la cura. Y esto es algo importante. No importa si de pronto tú ya sientes que Dios te ha juzgado, que Dios ya se está encaprichando contigo para castigarte. No importa si acaso estás en una terrible condición espiritual. Si tú desde ahí levantas tu cabeza hacia el cielo y clamas a Dios, Dios tendrá misericordia de ti. Tendrá misericordia del hombre. Porque así son las bondades y las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué le dice Dios a esta iglesia para que salga de esta terrible condición espiritual? Verso 18. Veamos. Por tanto, y mira, me encantan las palabras que Jesús escoge para poder darle a esta iglesia su dosis de, digamos así, de medicina. Y le dice, por tanto, no le dice yo te exijo, no le dice yo te obligo, o que me tienes que hacer caso porque, sino que me lo paro. No, le dice, yo te aconsejo. Ahora, vale la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gusta, no digo escuchar, a cuántos de ustedes les gusta obedecer un consejo? Porque todo el mundo recibe consejo. El problema que tenemos es obedecer el consejo. Ahí está el punto, ahí está el eje, la columna vertebral para poder encontrar de Dios una solución. Todo el mundo puede decir, a ver hermano, vengo para qué. A mí me pasa con mucha frecuencia, los hermanos vienen a personas hasta desconocidas, hermanos me los envían arriba entre semanas para los tiempos de consejería y muchos vienen recomendados de otros hermanos. Y me dicen, pastor, ahí le voy a enviar a alguien, no le envíen en el nombre de Jesús, acá lo recibimos con mucho amor.
Y ellos dicen, pastores, me cuentan por largas horas toda una travesía. Son mejores que telenovelas venezolanas, colombianas o mexicanas. Vienen completos, vienen con todo. Entonces, ya cuando ellos vienen, yo les digo, mire, usted ha venido para que yo le dé un consejo, ¿verdad? Claro, pastor, lo que usted me va a decir, yo lo voy a hacer. Así me dice. Pero en la práctica pasa todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque el consejo, porque ellos piensan que el consejo va a ir acorde a lo que ellos quieren. Ahí nace el mal del rechazo del hombre. Mi amado, tú tienes que entender un principio bíblico. Los caminos de Dios no son mis caminos y los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Ya por ahí, lo que Dios nos quiere decir es que cuando Él te va a dar un consejo, no va a encuadrar con lo que tú deseas. Amén. No va a encuadrar con lo que tú quieres. Es que si viene alguien pidiendo consejo porque tiene 2 mujeres, Dios jamás le va a decir, mira, quédate con las 2, trabaja duro y cría a los hijos en ambos hogares. Jamás te va a decir eso. ¿Sí me entienden, amado? Entonces, tú tienes que entender que cuando el Señor te va a dar un consejo, mi amado, va a haber de parte de nosotros sin una inclinación a la negación del consejo. Cuando tú vas, mi amado hermano, delante del Señor a pedir dirección, tienes que entender que tu voluntad, mi amado, el Señor le va a quebrar. Y sus palabras serán, como lo dijo el mismo Apocalipsis, el mismo Juan, serán dulce a la miel, pero una vez procesado en el vientre, se volverán amargos. Pero como el buen jarabe, que a veces tiene mal sabor, tendrá un efecto positivo en tu vida. ¿A cuánto le gusta penetrarle las inyecciones? Sobre todo cuando son de antibióticos, esas que son de 5 millones, 10 millones, que uno sale con una pierna arrastrándola. ¿Verdad? Que así pasa cuando le ponen esas tremendas inyecciones, ¿verdad? Dolorosísimas como ella sola. Pero el padre prefiere aguantar la lágrima y el lloro de un hijo luego de la inyección porque sabe que a la larga le va a hacer bien para las amígdalas. ¿Verdad? Con dolor se las pone, pero acepte el dolor. El consejo de Dios es como una penicilina de 10 millones y a veces un poquito más. Mi amado, pero ese dolor va a producir sanidad a tu alma y a tu corazón. Amén, sí me está entendiendo, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, mira, yo te voy a dar un consejo. A una iglesia juzgada, como cuando viene alguien y dice, pastor, mi mujer me dejó. Ya está juzgado, él está juzgado. Porque para él, su hogar hasta ese día terminó. Imagínate a tu esposa saliendo con bolso, maleta y decir, bueno, me voy de esta casa. Ahí te quedas con tus amigos, con tu papa de cerveza, hasta aquí llegué. Y se fue. Para ese hombre, para esa mujer, posiblemente dirá, ya, mi caso está perdido. La perdí. Pero aún así perdido, venido a Cristo, el Señor nunca apaga su lámpara de misericordia. Solamente en Cristo los problemas aún juzgados pueden llegar a tener solución. En el Señor, ojo con Él. Y le dice, yo quiero que tomes mi consejo. Como tienes dinero, mira, lo estoy parafraseando en la versión Paula Blau. Lo estoy parafraseando. Dice, como tienes dinero, entonces puedes pagar. Y como puedes pagar, quiero que compres de mí tu medicina. La estoy parafraseando. Cuando lo leo en el texto, se lo oye de la siguiente forma. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, el oro más puro. Uno puede encontrar oro. ¿Sabe usted que el oro que se encuentra en las minas, cuando uno viaja para Cuenca, ahí queda un sector denominado, de hecho se llama el sector denominado las minas, la gente puede sacar mucho oro, pero el oro que se saca de
de las grietas de la tierra, de las cuevas o de las minas, mi amado, es un oro que no tiene tanto valor. O por lo menos se lo puede comprar a la mitad del valor comercial. ¿Por qué? Porque el oro que sale, llamado de las cavernas o de las grietas, viene, diríamos así, adulterado. ¿Por qué? Porque viene con muchísimas impurezas. Viene mezclado. Primeramente, suele a veces venir mezclado con otros metales. Viene mezclado, hermano, obviamente, diríamos así, con suciedades que están impregnadas profundamente en medio del oro. El proceso de la purificación es costoso. Porque hay que separar metales y metales para poder luego del proceso obtener, obviamente, este metal totalmente refinado. Mira que la gasolina como tal, o el crudo, o el petróleo, diríamos así, para poder ya usarlo como combustible, tiene que pasar por un proceso de refinación. Por eso es que elaborar el proceso es costoso. Hoy por hoy, por ejemplo, la ECO, ¿sí? Le han subido sin el subsidio casi $1 más por cada galón. ¿Me explico? Entonces, el proceso del oro, mi amado hermano, tiene que pasar por un proceso de purificación. Pero, como la iglesia dice que es rica, ojo, para unas cosas, entonces Dios dice, está bien, tú dices que eres rico y que te has enriquecido, es decir, que tienes todo el poder suficiente para poder pagar. Quiero que de mí compres. Cómprame. Porque no me tienes, ¿ah? Me has dejado fuera de tu, digamos así, fuera del ámbito de la iglesia. Y si necesitas, es más o menos como cuando alguien quiere traer a un invitado externo de la iglesia. Un día trajimos aquí, me recuerdo tanto, ¿se acuerda usted de mi hermano Patricio Mena? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, él, mi amado hermano, no, claro, teníamos algunas opciones, pero digamos, el costo-beneficio, ¿cuánto cobra? Y yo les preguntaré, ¿cuánto cobra el campo? Dice yo, para venir para allá. Pero hoy, pastor, ese varón por unos cuantos días cobra tanto. No quiero menospreciar el trabajo ni la labor de nadie, simplemente tomo la referencia. Y digo, ¿de verdad tanto? Sí, tanto, wow, no alcanzamos a pagar este varón. Y a fulano, tanto así que hasta me traté de comunicar con Marco Vidal el cuento. Por medio de un contacto de un hermano que vino aquí y se fue a España. Y él se congrega en la iglesia de Marco Vidal. Y me dijo, pastor, y yo digo, consígueme el teléfono. No se deja ver el hermano, me dijo, él tiene un representante. Todo tiene que ser a través de su manager. Digo, averíguame el asunto. Pero luego me enteré de los precios. ¡Wow! No hay para poco para acá. Si no puedo tener de Colombia, ¿cómo voy a tener de España? Digo, a veces la temporada los pasajes de Dios bajan, ¿no? Pero, y ya digo, y vamos por los locales, entonces le digo. Entonces, en los locales, obviamente, las grandes cantidades se hicieron pequeñas. Y yo digo, no, aquí se alcanza el presupuesto. Entonces, me contacté con el hermano Patricio y le dije, hermano, ¿cómo está? Y llegamos y lo trajimos. Sí, y tanto así que no vino, no un día, vino por 2 días, vino, ¿verdad? Un fin de semana, sábado y domingo. Y gracias a Dios, mi amado, se dio la labor, pero claro, se pagó un precio, a eso me refiero. Se pagó un precio. Y a raíz de eso tuvimos como fruto, sobre todo, a la juventud que hoy por hoy usted ve en la iglesia. Porque a raíz de eso empezamos este proceso con los jóvenes llamados nueva generación. Y tenemos jóvenes trabajando con la ayuda del Señor. Hoy por hoy tenemos una nueva camada de jóvenes que son como unos 50, ¿verdad? Sí, unos 50 jóvenes nuevos más que están, llamados hermanos, ya queriéndole coger el sazón a la vida espiritual. Pero, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Mi amado, hay que pagar un precio. Las bendiciones de Dios, no todas, vienen, como dicen algunos, descendiendo del árbol de manzana y caen directamente en nuestra boca.
Como dice, Señor, quiero que me bendiga, pero aquí no me voy a mover, abro la boca. Aquí, Señor, la manzana, acá. A veces las manzanas no caen en la boca. A veces hay que salirlas a buscar. Y a veces no están ni en el piso para recogerlas. A veces hay que subirse al árbol. ¿Me entienden? Hay que correr un riesgo, es lo que quiero decir. Gracias a Dios, el Señor ya plantó el árbol y lo ha bendecido para que cargue de manzana. A mí me toca hacer la labor de qué cosa, de irlas, arrancarlas y llevarlas a mi casa y comérmelas. A la iglesia de la Odisea, el Señor no se la pone tan fácil, porque es una iglesia que ha perdido mucho, pudiendo haber ganado más. Más bien otras que fueron consideradas pobres y miserables por la gente, el Señor más bien a estas le dijo, no sabes que tú eres rica, le dijo el Señor, mira la inversa, y que eres bienaventurada, y esa poca fuerza que tienes, úsala, porque con esa poca fuerza yo te voy a bendecir hasta el final. Tremendo. Pero a esta iglesia no, era otra condición su situación. Y le dijo, quiero que compres de mí ese oro que te hace falta. No hablaba obviamente de un metal, no. Hablaba de un oro refinado en fuego. Ahora, ¿a qué se refería el Señor? Bueno, esto sí es importante de poderlo considerar por la Escritura. Quisiera de primera mano leer lo que dice el libro de Job, capítulo 23. Ven conmigo a la Biblia. ¿Viene? Libro de Job, capítulo número... pero eso casi me absorbe. Me fui de la... Un corte comercial. Libro de Job, capítulo 23. Leíjese para que no le venga ese nombre. ¿Lo encontró? Job capítulo 23, verso número 10. Los hermanos dicen, aquí no hay ni cómo dormirse porque la hora está pila. ¿Lo tiene ya? Job 23, a ver si alguien lo lea, a ver qué no. ¿Qué alguien lo lea? Primero de todo eso. Job capítulo 23, verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como... Amén. Ahora, por ahí va el asunto. Me interesa mucho en este pasaje. ¿Qué dice Job? Mas él conoce mi camino. Mira, si esto yo lo cotejo con lo que dice el versículo 15. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras. Es decir, yo conozco tu camino. Conozco tu estilo de vida. Y sé obviamente que andas muy mal, muy chueco. Pero ¿qué dice Job? Él conoce mi camino y Dios me va a probar. Sea que digo, mira, y esto, ojo, muchos dirán, hermano, yo estoy bien en el Señor. Está bien, yo te lo creo. Pero el Señor te va a poner a prueba por eso. Amén. Él no come cuento. Él, si tú dices que eres, no, yo soy grande en bendición, cuando bien, que estoy bien con Dios, que toda mi familia va en bendición, perfecto, está bien, qué bueno, porque si tú a esto le pones el respaldo de que tienes carro, tienes casa y plata, el negocio va vendiendo, entonces, está bien, Dios lo está bendiciendo, aparentemente, pero recuerda esto, Dios te va a poner a prueba. Y dice ahí Job, luego de que te prueba, ¿cómo vas a salir? Y eso, solo Dios puede hacer esto. Dice aquí, y saldré, luego de ser probado, saldré como ese metal precioso. Ahora, Dios le había pedido a la iglesia, como podía, que compre esto. ¿A qué se refería? Realmente tenía que la Odisea meterse la mano al bolsillo y pagar para poder quedar como el oro. ¿Habrá sido esa la intención con que Jesús se la dijo? Hay un texto clave para poder entenderlo. Ven conmigo al libro del profeta Isaías. Acompáñame, por favor.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Veamos qué tipo de precio es el que el Señor quiere de nosotros. ¿Lo encontró? Libro del profeta Isaías, capítulo número 55. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Voy a leer desde el versículo primero hasta el verso número 3. Y ojo con esto, porque mucha gente dirá, uy hermano, si hay que pagar. De Dios me olvido porque no tengo ni un centavo encima. No. Ponga atención a esto y creo que Dios te va a dar una palabra. Dice el Señor, y ojo, me encanta cómo inicia. A todos los sedientos, a todos los que tienen sed, claro, sed de Dios. Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, ojo, y los que no tienen dinero, venid, comprar. A ver, ahí es como que destaparse bien la cerilla de la oreja. ¿Cómo? No tengo dinero, pero puedo venir y comprar. ¿Y cómo te pago? Mira el precio del Señor. Venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vida y leche. Ahora, si es de un pago de lo que se habla, pero es sin dinero, ¿por qué le dice el Señor que compre? Vamos, pregunto, quiero escuchar ciertos comentarios de parte suya. ¿Por qué le pide que compre? ¿Por qué? Comprar, le dice. Si es gratis. Imagínate que alguien ponga un letrero ahí. ¿Quieres esto? Sí. Compra. ¿Se acuerdan? Usted se ha visto la comisión del Chavo y todo esto, ¿no? Que anda ofreciendo la paleta y todo esto, ¿no? Y cada vez que se le ofrece, compra, le dice, ¿no? Y ahí es donde le cae la golpe aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que pagar un precio. Entonces, mi amado, yo te pregunto, ¿por qué el Señor, como que hasta me podría llegar a confundir? ¿Sabes que no tengo? Y me dice que compre, pero también me dice que es gratis. Ahora, ¿cuál es el punto esencial en esta primera parte del verso que estoy leyendo? Mi amado, el punto esencial es que, a la verdad, sí hay un precio que pagar. Pero hay una observancia que hay que hacer. Ese precio no lo pagaste tú. Lo pagó Cristo con su sangre y con su cuerpo en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó el precio que yo, a la verdad, no pude pagar. Para poder comprar, tengo que tener, llamado la chequera, llamado Jesús, para poder pagar. Él pagó. Yo no puedo pagar. ¿Me entiende? ¿Quién puede pagarle al Señor para vivir en paz en la casa? Yo le pregunto. ¿A dónde voy a comprar paz en esta tierra? ¿Cómo puedo comprar felicidad en el matrimonio? ¿Dónde venden eso? ¿Quién me receta eso? ¿Qué psicólogo me ayuda con eso? ¿Quién me puede, amado hermano, dar una receta que me cure del insomnio, de las preocupaciones y de las deudas que me atosigan cada día por el celular? ¿Quién me puede dar, amado, paz al saber que mi hijo se fue y vaya a saber Dios dónde está pasando la noche y con quién? ¿Quién me puede dar esa medicina? No hay. Solo nuestro Salvador nos puede, amado hermano, hacer dormir tranquilos, como lo dice también la Escritura. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiable. Amén. Yo creo que es tiempo de alabar. Y ahí, mi amado, como para rematar el asunto, en el verso 2, el Espíritu Santo nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ahora, no es que dice que no debo de comer pan. Sí, el pan me ayuda al vientre,
Pero no todo lo que va para el vientre asegura mi felicidad, asegura, hermano, mi estabilidad en esta tierra. Por eso va el reproche de aquellos que hacen respaldo en lo que tienen y no en lo que verdaderamente deberían de tener, que es a Dios como algo firme en sus vidas. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué también gastáis vuestro trabajo en lo que a la larga no te va a saciar? Mira que hay mucha gente que parece ser, no sé cómo lo programaron, hablando del entorno social en el que creció o vivió o estudió, pero hay mucha gente que, hermano, es simplemente lo único que sabe es hacer dinero. Como dicen algunos, viven para trabajar. Solo viven para traer dólares. Y todo, llamado, todo su entorno, lo único que ven él es una fuente de ingreso. Desde que va llegando a la casa, los hijos se levantan y dicen, y $1. La mujer no le pregunta ni cómo llegó, ni cómo le dice, oye, ¿pagaron? No, hoy no me pagaron. ¡Ay, como siempre! El único del coche, trabajando como burro, ni nada. O sea, vive solo para trabajar. Cuando por ahí alguien le dice, oye, vámonos al parque, no hay plata, ¿qué dice? Y lo que es peor, nunca jamás en la vida, por lo menos recompensas tanto trabajo, llamado, con un pequeño tiempo de esparcimiento con lo que él ama, o con quienes él ama. Amados, háblame en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, ahí es donde el Señor reclama y le dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué tanto trabajo en lo que a la larga no te va ni siquiera a complacer? Muchos hijos, te aseguro, que no quieren tanto dinero en la casa. No que no lo quieran, sino que quieren tener un sí para poder disfrutar un tiempo con su padre. Una esposa de pronto quisiera dormir de vez en cuando, temprano, con su marido. Tenerlo al lado, aunque sea presidente, es gordo aquí, pero bueno, que sea calores. Ahí. No va. Todo porque está trabajando. Piensan que todo es dinero. ¿Dónde está tu marido? Trabajando. Hijo, ¿qué hora viene? Hoy me va a tocar doblar la guardia. Vaya pues. Hay gente, hermano, que no conoce a sus hijos porque pasa solamente haciendo dinero. Antes de que ellos se despierten, se van. Y cuando regresan, ya están dormidos. Y se están perdiendo la infancia de sus hijos. Y cuando esos hijos crecen, amado hermano, lo único que sabrán de ti, que eres padre o madre, es que simplemente fuiste un proveedor. Nada más. Y como para agravar la situación, tú más bien sacando pecho le dices, ¿quién es el que llena ese refrigerador? Sí, de verdad eres tú. Pero el refrigerador lleno no les va a decidir a ellos en la vida a saber escoger con sabiduría a una mujer para poder casarse, porque nunca tuvo un consejero como padre, nunca tuvo un sacerdote que le enseñó a orar, a poder su fe y su confianza en Dios. Oídme, dice el verso 2 de Isaías 55, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes, dice ahí a David, contigo. Bien, Jesús le dijo a la Odisea, cómprenme a mí. Comprad, dice el Señor, te aconsejo que compres.
oro refinado en fuego. ¿Quién tiene ese oro refinado en fuego? Amado, lo tendrá de por ahí alguna casa de empeño. No, esa la tenía Jesús. Porque ese oro es lo que realmente, dice el verso 18, te puede hacer rico. Para que seas rico. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Adicionalmente de lo que ya hemos leído. En el Nuevo Testamento, quisiera ir, por favor, a algo que dijo el Señor a través de las cartas también. Acompáñame, mi querido hermano. Déjame un ratito poder publicar. Aquí está. En la carta de Timoteo, primera, capítulo número 6. ¿Lo tiene? En la primera carta de Timoteo, capítulo 6, aquí podríamos decir que la Odisea tenía riqueza. No digo que no. Ya hemos visto las condicionantes de la ciudad y obviamente también de la iglesia. Pero quiero rescatar lo que Jesús escribe a través de Pablo para Timoteo en el capítulo 6, versos 17 al 18. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 18. Dice el Señor allí, a los ricos de este siglo, o de este tiempo, como lo podrías entender, quiero que le mandes, quiero que le ordenes. Primer punto, que las riquezas no lo hagan, ¿qué cosa? Que vienen muy a veces ligados de la mano. Que dice que no los hagan altivos, que no los hagan orgullosos. No. Al contrario. Segunda recomendación. Y mira cómo se encaja esto de una manera perfecta en la iglesia de la Odisea. Segundo, que no pongan la esperanza tampoco en qué cosa. En esas mismas riquezas. No pongan su esperanza allí. ¿Por qué, mi hermano? Porque un día podríamos tener mucho dinero en el banco. Ahora, yo te pregunto, a ver, quisiera hacer así un escaneo rapidito. Yo sé que para muchos va a ser algo ofensivo, pero creo que esa no es la idea. Pregunto, ¿cuántos tienen cuenta en el banco? ¿Alguna cuentita por ahí? Así sea una de bonito, no hay problema. Listo. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que ha tenido el banco? La mayor. No me dejo, porque no necesito saber, pero ¿ha tenido algo representativo ahí? Como para decir, hermano, un día llegué a tener hasta $100, claro, porque para el doble se no es tanto. Pero hay quienes digan, un día llegué a tener 10,000, hermano, de verdad, sí, ¿qué pasó ya? Bueno, pero todo, ¿no? Ahora, pero aquí quiero, ¿a dónde apunto? Llamado, la riqueza o el dinero o la cantidad, a veces de un día para otro se puede quedar en cero. Vamos a suponer que tienes dinero, listo. Llamado, Dios no quiera, un accidente en casa. Al muchacho o al hijo o a quien sea, lo metes a un hospital, llamado, y en un solo día, no solo gastas los 10,000, sino que tienes que endeudarte con 20,000 más encima. Y todo lo que tenías supuestamente como respaldo, como colchón para descansar en tu futuro, bueno, se lo pierde en un día. Y tú dices, Señor, ¿y ahora? Por eso dice el Señor, no confíen en las riquezas, porque son inciertas. Y les dice aún más, si van a confiar en alguien, dice la Biblia, si no más bien en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Y ojo con esta palabrita que me encanta. ¿Para qué? Para que las
para que también en su tiempo las podamos disfrutar. Si Dios te da un medio más, si puedes irte a la playa, vaya a la playa. Si puedes llevar al pastor, llévame también. No. Disfruta. No hay problema. Sale con tu familia, mi amado hermano, lleva a tus hijos al cine. ¿Cuántos han llevado a tus hijos al cine alguna vez? Da pena a veces escuchar a los muchachos. Conoce el muchacho que ni el malecón conoce. Llévalo, no seas tacaño. Jueves y viernes está 2 por 1 aquí en el Puerto Rico. 2 por 1, hermano. No quieres comprarle nada, aunque sea mete en un bolso, tranquila, lleva algo, pero sigue con tu familia. Amén. Ahora, si no quieres pagar en el Parque Samanes, también no sé si te quedan dando películas gratis. También las películas gratis. ¿Sabía eso? No, ¿verdad? Es que no lo saca, pues sí. Sáquelo y se va a enterar. También hay películas gratis. Y si no, mi amado hermano, llévelos a un parque. Cómprales un helado de 25 centavos los domingos que se para que fuera un señor y llévenlo al parque. Pero disfrute con ellos. Y dice el Señor, y aquí subraye esto, verso 18, que hagan bien, que sean ricos. ¿Qué dice? Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Eso la Odisea no lo tenía. Por eso el Señor le dice, quiero que seas rico, pero rico en esto, en buenas obras. El verso 18 le dice también, quiero también vestirte, porque ya le había declarado que la iglesia estaba desnuda. Todo esto externo para el hombre, para su entorno, pero desnudos delante de quién. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque su desnudez no consistía, obviamente, en ropa visible, ropa material, sino en cuanto a su condición espiritual. No había nada que los pueda cubrir. Ese tipo de desnudez, mi querido hermano, penosamente Dios también, mi amado, fue, diríamos, criticada. Es evidente, mi amado, que cada cosa nos va a empujar a otra. Yo ya le había dicho en Oseas 2, 8, 9, ¿verdad? Yo ya le había dado esta referencia, pero la voy a repetir simplemente en el versículo 9, donde dice, por tanto yo volveré, tomaré mi trigo a su tiempo, te voy a quitar la sazón de aquello, mi lana, mi lino, ¿para qué? Para que te quedes desnudo. Todo lo que cubría la iglesia cuando empezó, ellos ya no lo tenían. ¿Sabes qué nos hace ver a nosotros hoy por hoy desnudo delante de Dios? Si acaso podría llegar a pasar. ¿Tú sabes, hermano, qué es lo que nos hace ver totalmente desnudo delante de Dios? No es la ropa. Es que el Señor quite su espíritu de nosotros. Eso nos haría ver huecos, vacíos, sin presencia de Dios. Una iglesia sin el Espíritu de Dios, mi amado hermano, es una iglesia totalmente desnuda. Perdió en esencia su identidad. Mi amado, el Señor nos demanda que nos debemos de vestir del Señor Jesucristo. ¿Y de qué estaba vestido el Señor? Sino de toda la presencia de su Santo Espíritu. Quisiera obviamente compartir este texto bíblico. Acompáñame por favor a las cartas del apóstol Pablo. Y mira lo que nos dice nuestro Señor. Dice la Escritura lo siguiente. En la carta de los Romanos, por eso es que el Señor confrontó duramente a la Odisea. ¿Lo tienen?
siempre la mucha holgura va a traer penosamente prevaricación. Dice en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 13 también, al verso 14, nos declara el Señor lo siguiente. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Dice el Espíritu de Dios: andemos como de día, es decir, con la luz del Señor. ¿Sí? Y mira qué dirá: honestamente. ¿Lo tiene? Cuando hay mucha holgura, podríamos caer en esto. Primeramente dice aquí: no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ¿cómo nos quiere el Señor? Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, porque cuando hay dinero penosamente para allá nos empuja la carne, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Me entiende? Uno no puede fomentar el libertinaje para esta carne. La iglesia estaba desnuda y el Señor la quería volver a vestir. Para que no se descubra, dice Apocalipsis 3, versículo número 18, tu desnudez, sino más bien quiero que ahora unjas tus ojos con colirio para que puedas, ¿qué cosa? Para que puedas ver. Amado, no sé si acaba este capítulo. Yo ya no quiero acabar, pero el Señor no me deja. Este tiempo avanza. Pero si quisiera, mi querido hermano, poder considerar algo dentro de este versículo número 18. Cuando se habla del colirio, apunta, se habla en el término griego de la palabrita colurio, ¿sí? Colurio, con K. Pero a significado en español, usted reconocerá el colirio como aquel frasquito chiquito oftalmológico que tiene unas gotitas, ¿verdad? En su interior, que lo único que hacen es lubricar, posiblemente ayudarlo para que su vista no esté irritada o cosas como esta. Pero de acuerdo al significado bíblico, colurio significa rollito. Ojo, significa rollito. Colurio significa rollito, un rollo, pero chiquito. Y de leo, para poder tener mayor, digamos así, mayor dato con respecto a esto. El colirio antiguo o el colirio de los tiempos de la iglesia era conocido por la forma del paquete en el cual se lo envolvía. Ojo, se lo conocía no tanto como la sustancia que contenía, sino cómo se lo envolvía para podérselo entregar, en este caso, al cliente. El farmacéutico sí lo entregaba al paciente o al pariente del paciente envuelto en un pequeño rollito. A eso se le denominaba colurio o rollito. Cerca de la Odisea había, por ejemplo, un templo dedicado al dios Frígido. Y surgió una famosa, dice aquí, escuela de medicina dependiente de este templo. Y allí se podía conseguir un polvo para los ojos. No era líquido siquiera, sino que era un pequeño polvo envuelto en un pequeño rollito. Ese tipo de medicina es la que el Señor, entre comillas, obviamente le dice a la iglesia: compra de mí también el colirio. Quiero que veas. Ahora, claro, la forma de actuar de este elemento medicinal, obviamente que era un poquito más grotesco, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. De hecho, creo que usted con dificultad acepta una gotita, diríamos así, de líquido sobre su ojo. Pero, ¿qué tal si alguien dijera: tengo que echarte el colirio de los tiempos de
del apóstol Pablo, del apóstol María. ¿Qué te voy a echar? Un polvo. ¡Polvo! Diría cualquiera, me va a irritar más la vista, pero no. Era la medicina de aquel tiempo. Esto se utilizaba. El Señor le dice, mi amado, que ese colirio, de hecho, simbolizaba que Él podía ofrecer el antídoto celestial para poderle quitar el mal de sus ojos. ¿Y qué tenía la iglesia de la Odisea? Mi amado, la iglesia estaba totalmente ciega. La venda otra vez había caído sobre la vista de la iglesia de la Odisea, los laodicenses. Mi amado hermano, solo el Espíritu de Dios puede quitar esa venda. En el Evangelio según San Juan, solo como para ver una última referencia, en el Evangelio de Juan, capítulo número 16, solo el Espíritu Santo puede hacer esto en medio no solo de un hombre inconverso, sino en medio de una iglesia necia. Dice la Biblia, verso 8, y cuando Él venga, hablando del advenimiento que se dijo del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto ahora que hará Jesús. Ir al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya, dice allí, ha sido juzgado. Es decir, solo el Espíritu de Dios puede tomar acción de manera radical para quitar el mal en cada área que fuera necesario quitar. En la iglesia también era lo mismo, mi amado hermano. El Espíritu de Dios no solamente está para poder ayudar al pecador confeso, el incrédulo, sino también para poder ayudar a la iglesia negligente. Mi amado, la iglesia necesitaba ver, estaba completamente ciega. Mi amado, usted recordará que en una oportunidad Jesús, para sanar a un ciego, le tuvo que poner ¿qué cosa en la vista? En pocas palabras, le puso tierra mezclada con saliva. Tierra. Algo muy similar al polvo, pero obviamente no curativo. Era un polvo contaminado. Cogió tierra, escupió en ella, hizo lodo y fue y se la embarró a los ojos de los ciegos y le dijo, anda y lávate en el estanque de Bethesda. Y cuando él hizo esto, recobró la vista. No era el lodo ni la saliva, era la orden del divino sanador la que habría hecho la obra. Si él no obedecía, él seguiría ciego. Si él no caminaba ridiculizado por lo que los otros veían, él jamás hubiera obtenido la vista que tenía que recibir. Puede ser que alguien se burle de ti al ver que el Señor empaña esta aparente tierra, pero no es tierra, mi amado, es el Espíritu Santo que quiere de una u otra forma quitar las costras de tus ojos para que veas con claridad la misericordia, el juicio y la justicia que la iglesia debe de efectuar en esta tierra, porque somos representantes y evangelistas que van a vivir para una sociedad que necesita en esta tierra. Hasta aquí, mi amado hermano, sí, la enseñanza del libro de la Odisea. No termina. No sé si el tiempo se achica o el mensaje se alarga, pero no termina. Pero algo es seguro. Cada día que venimos, Dios nos enseña algo más. Amén. Y lo hace, ¿sabes por qué? Para que nosotros luego demos de gracia lo que de gracia se nos da. Amén. ¿Cuántos quieren a Cristo en su corazón? Amén.
Debemos poner a otros como Dios. Oremos al Espíritu Santo. Amado Señor, tú eres bueno, grande misericordia, único y entendido de las virtudes y de los males de tu casa. ¿Quién podrá llamar la atención